región va a ser prevalente continuamente, o sea, va a seguir saliendo a los primeros lugares, no porque no haya atención, ¿sí? Es como si nos vamos, por poner otro ejemplo, al paludismo. Nosotros casi no tenemos paludismo, casi no tenemos dengue. Eso está en otras áreas propicias para el desarrollo de los vectores y de los gérmenes que causan la enfermedad. Nosotros tenemos ese problema con la tuberculosis. Si hemos logrado controlar por completo el problema, les echaría mentiras si les dijera que sí. Claro que hemos avanzado mucho, se está trabajando, en un futuro vamos a poder controlarlo, yo esperaría que sí. Hay una combinación muy peligrosa con la tuberculosis, que es su relación con el VIH. Los pacientes con VIH son más propensos a adquirir tuberculosis, y con la prevalencia de VIH que tenemos en esta región, no nada más de casos de nosotros, sino de casos importados, pues obviamente la tuberculosis resurgió, por así decirlo. Esos son los pacientes cuya problemática es doble, porque tienen su VIH y luego tienen la TB. Estos pacientes se están tratando no nada más de detectar, sino se están siendo tratados. Director de PCN, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta en estos momentos el Hospital General? Esa es excelente pregunta, porque diría que hay tantos que es difícil elegir uno, ¿no? Yo te diría, en general, el principal reto que tenemos nosotros es aprender a ser eficientes para que los recursos, que sabemos que son limitados, nos alcance para dar la atención a todo el mundo. ¿Qué hemos tratado de hacer? Les decía antes de que llegara Víctor que yo llevo apenas un poquito más de un mes. Hemos tratado de eficientizarnos, de optimizar los recursos que tenemos. Tratamos de tener todo para que el paciente urgente que me llega, el niño atropellado, la mujer embarazada, no sufran. Tenga todo para atender a ellos. Y bueno, ya después veo cómo le hago para tratar de atender a lo mejor el que tiene una hernia, el que tiene a lo mejor artritis, ese tipo de cosas que también quiero atender y quiero atender bien, pero me tengo yo que eficientizar para que, Dios no lo quiera, si yo me accidento en la calle y llego al Hospital General, yo esté tranquilo de que va a haber todo para atender. Eso yo creo que es nuestro principal reto. ¿La sociedad entonces debe de integrarse en buscar de lograr fondos para el hospital? Definitivamente sí. Nosotros vemos los hospitales muy grandes y nos quedan a nosotros cerquita aquí en el cruce de la frontera, ¿no? Vemos hospitales universitarios muy grandes, vemos hospitales particulares muy grandes. Todos los hospitales que ustedes ven en Estados Unidos tienen un tipo de fundación o patronato relacionado a ellos. Todos también trabajan con fondos de esas fundaciones, con fondos de esos patronatos, con fondos de la sociedad. En el caso del Hospital General es algo muy curioso, porque me he encontrado en la sociedad, a veces hasta con un poquito de resistencia al apoyo al hospital. Nosotros vemos como que el Hospital General pues tiene que mantenerse por completo por el gobierno, y eso, los tiempos están cambiando, eso no va a ser factible. La sociedad se tiene que involucrar también en la salud de la misma sociedad. Hemos estado trabajando con el patronato, por el Hospital General de Tijuana. El trabajo que hace el patronato del hospital es impresionante, la verdad. Gracias a ellos tenemos muchos de los programas que tenemos. La relación ha sido muy buena en los últimos años. Queremos que sea mejor, queremos que la sociedad se involucre más. Curiosamente, hay médicos que no trabajan en el Hospital General y que se han acercado para ver de qué manera pueden apoyar. Hay otros miembros de la sociedad tijuanense que empiezan a confiar en que lo que hagamos a través del patronato es para el bien de la sociedad. Entonces estamos en ese camino, pero la respuesta es sí, la sociedad se tiene que involucrar. Gracias. A ver, Miguel, una pregunta, por favor, y luego el invitado. Sí, gracias. Es un tema de los general, un tema de campaña, que en tipos de campaña hubo alguien que dijo que hay que hacer otro hospital, porque ya se necesita. Ahí está, la gente tiene que estar afuera y no es que así debe hacer, ¿verdad? Pero más sin embargo hay algunos candidatos que todavía en su trabajo está el hacer el otro hospital, y no es una queja de salud que es necesario tener a un agente de comunicación y cuando llega un reportero al Hospital General, pues darle saludos diferentes. Saben, tenemos a un compañero ahí, la verdad es que me fue muy mal, y tantas cosas, tuve la necesidad de compañeros que iban a atender con ustedes y no, sabe que temprano vamos a ver este asunto,
y no es, a mí la verdad es que me dieron un buen servicio, nomás que tuve que escapar porque me estaban matando de hambre, pero la verdad, nunca me subieron a piso, nunca me subieron a la cama. Sin embargo, creo que en comunicación debe haber un compañero que entienda como es Lili, que oye, el culón sale en el bote, el culón sale en el hospital, ahí va la gente. Entonces, creo, y lo digo, que ojalá que yo padecí, sirva de... Nuestro hospital trabaja arriba del 100% de su capacidad. Muchos pacientes llegan a urgencias, se atienden en urgencias, se resuelve el problema en urgencias y se dan de alta de urgencias sin haber pasado a piso. Son de los procesos que queremos mejorar. Es difícil porque, de nuevo te doy la razón, es un hospital que atiende a muchísima gente. Entonces, si yo no tengo una cama en piso que esté libre, siempre la tengo ocupada, es imposible pues, que suba alguien y ponga literas, ¿no? Tengo que yo trabajar para dar altas más rápido, subir pacientes, pero es increíble la cantidad de pacientes que vemos. Estoy de acuerdo, hace falta crear más servicios de salud en la región y se está trabajando al respecto. Se está trabajando en el Hospital Materno Infantil, que estará en el este de la ciudad. Se está fortaleciendo la atención primaria en salud, los diferentes centros de salud, las diferentes unidades que pueden atender las enfermedades y prevenir que ese paciente o esa persona llegue al hospital general. Ahí es mucho trabajo que ha hecho el doctor Héctor Cepeda en la jurisdicción número 2. Entonces se está trabajando en todos los niveles. En lo que a mí compete, que tiene este mes y medio, hemos tratado de cambiar un poquito la ruta crítica que sigue un paciente para poder moverlo de urgencias lo más pronto posible. Ayer, les puedo decir, yo estaba en urgencias y es impresionante la cantidad de gente que atiende. O sea, yo les tengo que reconozco que precisamente como son tantos, la atención personalizada a veces no parece existir, se pierde. Yo estoy en urgencias, viene el médico, me atiende, si tiene un paciente más grave a un lado, me atiende, me dice lo que me tiene que hacer o lo hace y se pasa con el paciente de un lado y yo ya no alcancé a preguntarle mis dudas, a cuestionar si cuánto tiempo más voy a estar. Lo hago y a veces me contesta, pero a veces tiene tanto paciente ese médico que es difícil que se siente esa interrelación con el paciente. Eso lo estamos tratando de cambiar. Estamos tratando de contratar más médicos en las áreas donde los necesitamos. Estamos tratando de darle más tiempo al paciente con el médico. Ese tipo de detalles que hace que ese 20% que sale al hospital y que no está conforme disminuya, ese porcentaje disminuye. Correcto. Adelante, licenciado Baribán. Doctor, bueno, hoy hablamos de la tuberculosis. Hablaba usted que nuestra zona, por la zona en donde estamos ubicados, todo ese mal va a persistir. Yo quisiera preguntarle en base a, o sea, ¿qué es lo que provoca esa tuberculosis, ese tipo de tuberculosis? Bueno, por ejemplo, hay que recordar que estamos hablando más que nada de tuberculosis pulmonar, ¿sí? Porque también hay tuberculosis extrapulmonar. Sí. Desde los años 80, que yo era estudiante de medicina, ya estábamos en los primeros lugares de tuberculosis en ese entonces en el país. Gente del centro del país, me tocó por ejemplo de donde yo egresé, que es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, venían en ese entonces aquí a rotar con el doctor Rafael Daniel, que ya estaba trabajando en eso para aprender de tuberculosis. Entonces, conforme la población se ha incrementado, conforme hemos tenido migración importante, sabemos que Tijuana es una zona más que nada de inmigración, entonces la cantidad de casos se ha venido incrementando. Las condiciones geográficas, Tijuana tiene un clima que favorece que el bacilo se mantenga vivo. El hecho de que venga gente de fuera susceptible, que nunca se vacunó, que nunca ha estado en contacto con el bacilo, llega gente que viene, digamos, con todas las características para poder contaminarse, ¿no? Llega gente de escasos recursos, llega a albergues donde hay mucha gente en un espacio relativamente reducido. Ese tipo de condiciones favorece que la tuberculosis se mantenga. De nuevo, si yo les digo en 5 años, en 10 años vamos a terminar con este problema, les estoy diciendo mentiras. La verdad es que es un problema que se está controlando, que la idea es que los casos que se detectan se traten lo más pronto posible, evitar el contagio de esos casos y seguramente
los casos endémicos, que así les llamamos, que son los casos que se están presentando constantemente, podamos irlos disminuyendo. Desaparecer la enfermedad por completo va a ser una tarea muy difícil. Dado el crecimiento de la población, urge otro hospital en la zona este, lo han dicho algunos diputados y al parecer incluso el gobernador lo tiene contemplado ahí en el punto 57, pero cree que, digo, en cuanto al presupuesto que hemos conocido hasta el año pasado, algunos médicos, enfermeras y otros trabajadores del Hospital General hacían un llamado, además plantaron manifestaciones ahí por la falta de recursos precisamente. Así es, precisamente yo soy de los que estuvo presente en esas ruedas de prensa con los médicos que estaban directamente, en ese entonces yo estaba de jefe de enseñanza, yo no estaba relacionado directamente con el paciente, pero todos los jefes que estuvieron relacionados salieron a la luz para decir las carencias que tenía el hospital. Dos cosas, eso se ha venido trabajando, con los mismos médicos hemos estado trabajando para conseguir mejorar ese abasto. Si me preguntan a mí, ¿se requiere otro hospital en la ciudad? Sí, definitivamente. Hay planes, ya está, inclusive el Hospital Materno Infantil, hay planes ya de echarlo a andar. En esta administración tendremos otro hospital en la ciudad, no sé, no me compete a mí responderlo, pero tarde o temprano vamos a tener que tener algo. No es suficiente, pues. Y no nada más es que no sea suficiente, sino la población tijuanense sigue creciendo, ¿no? Y la estructura del hospital, pues no va a crecer a menos que hagamos otro a un lado o en otra zona. En el caso de la demanda de recursos por parte del personal del Hospital General, tendría una similitud con lo que pasó ahora en Chiapas con las enfermeras que se pusieron en huelga de hambre, incluso ellos por los pagos supuestamente no les habían pagado. Hay, digamos, de acuerdo a su percepción, hay algún mal manejo o mala distribución desde el gobierno en las altas esferas para la distribución de los recursos para que opere en favor de la salud de todos los mexicanos. Yo creo que, y esto es mi percepción, por lo menos no es un problema que nada más tenemos nosotros. No es un problema que nada más tenga Baja California, es un problema que, como ustedes pueden ver, muchos estados, si no es que todos los estados de la República, tienen mayor o menor grado. Creo que el problema de nosotros no es tan marcado como en otras zonas. La distribución de los recursos, la verdad, obviamente, no nada más no me compete, sino yo no tengo todo el conocimiento acerca de la distribución de los recursos federales en salud. En todos los países, si ustedes revisan, aún los países con medicina socializada por completo, la salud es a veces un barril sin fondo. Es mucho lo que se requiere de inversión, de gasto, y en la mayor parte de los países, de una u otra manera, la sociedad se tiene que involucrar. Entonces, no es un problema exclusivo de nosotros, sí, tenemos problemas similares, aunque en menor grado, con otras regiones del país. Creo que, por lo menos en lo que a nosotros nos compete, sí hemos venido mejorando. Todavía hay mucho por mejorar, pero estamos mejor de como estábamos tal vez hace un año o hace 6 meses. Falta mucho por hacer y en eso precisamente es en lo que estamos trabajando. Gracias. Javi, adelante, Javi. Buenos días, doctor. Disculpe, mi pregunta nada más es, ¿maneja, hablando de tuberculosis, maneja algún porcentaje o como índice la OMS, ¿sí? ¿Y a partir de cuándo comenzó a crecer y a cuándo asciende este porcentaje? Digo, porque usted nos dice de migración, pero verdaderamente Baja California tiene años llenándose de gente que viene de fuera y se había estado controlando. Entonces, por eso mi pregunta, ¿no? ¿A partir de cuándo? La verdad es de que el porcentaje exacto no te lo podría decir, las cifras de OMS no te las sabría decir, no es un dato que traiga aquí. ¿Per cápita? No es un dato que traiga aquí yo en la cabeza, lo tenemos en el hospital. Yo creo, es difícil saber cuándo fue que se incrementó el problema. La problemática la hemos tenido siempre. ¿Cuándo empezó a ser este problema todavía más importante? Yo creo que más o menos de unos 20 años a la fecha, 10 años a la fecha, todavía más. Es cuando empezamos a ver más problemática. A partir, sobre todo,
de que se da esta relación VIH-tuberculosis, probablemente es donde empezamos a tener problemas más serios en cuanto a la enfermedad. Pero si me das de aquí a la tarde, si me escribes, con mucho gusto te paso los datos. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días. A mí me llama la atención porque todo el mundo ha evitado hablar de la migración de los haitianos, africanos, etc. Exponencialmente se incrementaron los casos de tuberculosis en los últimos 10, 12 meses, básicamente a la raíz de la llegada de ellos. Fue llamado el secretario de Salud del Estado por el doctor Narro. Le llamó la atención porque había crecido tanto, se disparó enormemente la tuberculosis en Baja California. La media nacional refleja 26 casos por cada 100,000 habitantes. Baja California tiene en términos generales 55 y específicamente Tijuana, le dijo el doctor Narro a Lozar, eran 77. ¿Por qué nadie quiere reconocer el asunto de la afectación que generó la migración haitiana? Porque no quisieron o no tuvieron la oportunidad ni la visión, y eso no le compete a usted, eso me queda claro, de cuando ellos empezaron a llegar, empezarlos a revisar, a aislarlos, porque un fenómeno de esa naturaleza, en cualquier parte del mundo, en otro país, los aíslan, para saber qué traen, qué portan. Y aquí no se hizo, aquí los soltaron. Y más grave, teniendo de alcalde un doctor. ¿Por qué nadie quiere entrarle al tema derecho? Esa es la realidad. Digo, usted ya le dejaron un paquete, eso me queda a mí bien claro. Pero, ¿cuál es aquí, aunque sea fuera de libreta, qué es lo que dice la comunidad médica con este problema? Es un problema muy grave de salud. Entrarle o no entrarle, como usted dice, al caso, a mí no me compete, pero creo que a veces hay un desconocimiento del comportamiento de una enfermedad, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública. Porque dos cosas pueden haber pasado, ¿no? Es difícil saber ahorita, pero dos cosas pueden haber pasado. Como usted me plantea, la pregunta, ingeniero, es pensar que la gente que llegó de fuera, aquí por ejemplo, traían tuberculosis y llegaron a incrementar el número de casos. Que ya traíamos, papá. Ya traíamos. Pero podría ser también al revés. Que llegó gente de allá donde no hay vacunación, donde las condiciones nutricionales con las que llegaron son precarias, donde la susceptibilidad de infecciones es mayor, donde llegaron a un área de hacinamiento, porque había mucha gente en lugares cerrados, y llegaron a una zona donde hay muchísimo bacilo de tuberculosis. Entonces llegó gente que llamamos en salud pública susceptible. Entonces, a lo mejor no llegaron, a lo mejor llegaron sí, pero muy susceptibles y rápidamente se contaminó 1, 2, 3 y en el ambiente que ellos viven se diseminó la enfermedad. Eso la verdad es que no sé, pero desde el punto de vista de salud pública son los dos escenarios que pudieron haber sucedido. Entonces, el que llegue una persona y la aísle, eso no me va a evitar que después cuando salga del aislamiento suceda el mismo fenómeno. ¿Por qué? O si se hicieron revisiones específicas o no, a decir verdad lo desconozco, no sé. En ese sentido, lo que le puedo decir es que el número de migrantes que nosotros vemos todos los días es mucho. El número de migrantes con tuberculosis, ¿sí? En realidad vemos más porque no veíamos a esos migrantes antes, pero proporcionalmente al resto de la población, en casos complicados, nosotros no hemos tenido ese disparo, ese spike. Hemos tenido, por ejemplo, el mismo problema en partos. Nunca habíamos atendido a una mujer haitiana embarazada, ahorita llevamos 6 partos, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que vemos, es que ahora hay más. Sí, ahora hay más porque no teníamos esta población antes, ahora sí la tenemos. Si esta población trajo ese problema o esa población llegó a un lugar donde el problema ya estaba y fueron susceptibles y se contaminaron, yo no les sabría decir, pero son las dos posibilidades. ¿A quién le corresponde en concreto ese tema? ¿A quién le corresponde, tratar a estos visitantes distinguidos que tenemos? Bueno, en realidad la Secretaría de Salud es la que está abierta, ¿no? A todo mundo, o sea, le corresponde obviamente a la Secretaría de Salud. No, si pero llega hacer eso que el protocolo que se debe decir cuando... Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud. cuando, por ejemplo,
No sé si recuerdan la epidemia de influenza que tuvimos hace algunos años. México fue uno de los países que primero reaccionó de una manera correcta. Ahí sí, pensando en los casos importados, ¿no? Si recuerdan, uno viajaba, llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México y había una serie de letreros que si se sentía mal, uno podía pasar a que lo revisaran, a que lo atendieran y a determinar si traía o no traía el virus de la influenza. Eso, cuando vemos enfermedades con la tasa de letalidad tan alta como influenza, se tiene que hacer. Cuando llega esta cantidad de inmigrantes, que no hay un problema específico de salud detectado en ellos, pues es difícil llegar y revisarlos a todos. Yo, junto con la universidad y otras instancias médicas, recuerdo haber ido a ofrecer atención a estos migrantes para ver cómo estaban en su salud, y en realidad al área donde fuimos no había problemas, pues no había problemas serios de salud. Por eso el saber qué pasó no le podría yo responder, pero a quien le compete la atención de ellos termina siendo a ese salud. Hace en octubre del año pasado, noviembre del año pasado, fuimos a un viaje de estudios a Cuba, a La Habana, un grupo de periodistas, y íbamos de aquí de Baja California, de Tijuana, íbamos tres compañeros, y teníamos que durar allá 22 días. Y bueno, pues con todo lo que los trámites que debes de hacer y todo, teníamos apenas 3 días de estar ahí, cuando nos llegó un requerimiento otra vez, ahí donde estábamos hospedados, donde nos dijeron: mañana se tienen que presentar a tales horas en tal laboratorio, van a venir por ustedes. Pero pues no tenemos, yo no me siento mal, dije, no tengo nada, ¿no? Y estaba ahí el camioncito de salud, y te llevan al laboratorio y te fumigan, como quien dice, desde el avión te fumigan todo el avión antes de bajar. Y dijimos: caray, pues bueno, era novedoso para nosotros. Y nos llevaron al centro de salud, te hicieron las pruebas de sangre y otras pruebas rapidísimo, y vámonos. O si tienes algún problema que tratar, te quedas ahí. Pero pues ese protocolo hay que cumplirlo, ¿no? Y se hace. Aquí no sé si sea igual, ¿no? Hay protocolos que tiene la Secretaría de Salud a nivel federal para ciertos grupos especiales y que en general se cumplen. A mí me ha tocado, por ejemplo, también estar en grupos de estudio en La Habana, y dependiendo de la nacionalidad también es el protocolo que se implementa. Okay. Hablando de Cuba específicamente, el hecho de que sea una isla, que sea pequeño, que sea más fácil de controlar a la población, eso facilita hasta cierto punto su labor, sin menospreciar la impresionante infraestructura que tienen en medicina de atención primaria, ¿no? en Cuba, no nada más en La Habana, en todo Cuba. Pero sí, nosotros tenemos un problema más serio, tenemos un país mucho más grande, una población mucho más diversa, exacto, con muchas entradas de todos lados. Nosotros recibimos gente de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, de todo el mundo. Y bueno, obviamente eso dificulta más el control de este flujo poblacional, así como otros países como el nuestro. Correcto. A ver, vamos a ver la hora. Hay algunos compañeros que dicen que vienen, pero yo respeto mucho su tiempo. Ellos, por alguna razón, pues andan ahorita sobre la nota policíaca. Ya ven que asesinaron a un ministerial ahorita, en la mañana balearon a un policía municipal también. Y lamentablemente esa información en ocasiones nos gana, ¿no? En la dinámica de periodistas que tenemos, ¿no? Si usted terminó su exposición, le agradecemos muchísimo. Si quiere quedarse con nosotros también. Yo creo que me tengo que retirar. Sí. Yo le agradezco mucho. Tengo que llevar allá las cosas. Tratamos de tener todo para que el paciente urgente que me llega, el niño atropellado, la mujer embarazada, no sufran. Tenga todo para atender a ellos. Bueno, ya después veo cómo le hago para tratar de atender a lo mejor el que tiene una hernia, el que tiene a lo mejor artritis, ese tipo de cosas que también quiero atender y quiero atender bien, pero me tengo yo que eficientizar para que, Dios no lo quiera, si yo me accidento en la calle y llego al hospital general, yo esté tranquilo de que va a haber todo para atender. Eso yo creo que es nuestro principal reto. La sociedad entonces debe de integrarse en buscar de lograr fondos para el mayor reto que enfrenta en estos momentos el Hospital General. Híjole, esa es excelente pregunta, porque diría que hay tantos que es difícil elegir uno, ¿no? Yo te diría, en general, el principal reto que tenemos nosotros es aprender a ser eficientes para que los recursos que sabemos que son limitados
nos alcance para dar la atención a todo el mundo. ¿Qué hemos tratado de hacer? Les decía antes de que llegara Víctor que yo llevo apenas un poquito más de un mes. Hemos tratado de eficientizarnos, de optimizar los recursos que tenemos. Yo esperaría que sí. Hay una combinación muy peligrosa con la tuberculosis, que es su relación con el VIH. Los pacientes con VIH son más propensos a adquirir tuberculosis, y con la prevalencia de VIH que tenemos en esta región, no nada más de casos de nosotros, sino de casos importados, pues obviamente la tuberculosis resurgió, por así decirlo. Esos son los pacientes cuya problemática es doble, porque tienen su VIH y luego tienen la TB. Estos pacientes se están tratando no nada más de detectar, sino se están siendo tratados. Víctor Duarte. Director, Víctor de PCN, ¿cuál es el...? La región va a ser prevalente continuamente, o sea, va a seguir saliendo a los primeros lugares, no porque no haya atención, ¿sí? Es como si nos vamos, por poner otro ejemplo, al paludismo. Nosotros casi no tenemos paludismo, casi no tenemos dengue. Eso está en otras áreas propicias para el desarrollo de los vectores y de los gérmenes que causan la enfermedad. Nosotros tenemos ese problema con la tuberculosis. Si hemos logrado controlar por completo el problema, les echaría mentiras si les dijera que sí. Claro que hemos avanzado mucho, se está trabajando, en un futuro vamos a poder controlarlo. Definitivamente sí. Nosotros vemos los hospitales muy grandes y nos quedan a nosotros cerquita aquí en el cruce de la frontera, ¿no? Vemos hospitales universitarios muy grandes, vemos hospitales particulares muy grandes. Todos los hospitales que ustedes ven en Estados Unidos tienen un tipo de fundación o patronato relacionado a ellos. Todos también trabajan con fondos de esas fundaciones, con fondos de esos patronatos, con fondos de la sociedad. En el caso del Hospital General es algo muy curioso, porque me he encontrado en la sociedad, a veces hasta con un poquito de resistencia